Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la mesa número 17 de integralidad de las funciones de extensión, investigación y académicas, que se da en el marco del 8º Foro de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a dar el orden de las ponencias para que después cada una empiece con su presentación. Primero Mónica García, Mariela Pistarelli, Eliana Piazzi, Roxana Peralta y Romina Bocco. Así que bueno, invitamos a Mónica, si puede empezar con su presentación. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes por la presentación y por el espacio. Ahora mismo comparto, ustedes me dirán si lo pueden ver bien. Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Les agradezco la presentación. De igual manera me voy a introducir yo misma para que nos conozcamos también entre nosotros. Mi nombre es Mónica García, trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas, aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, y me acompaña también en esta presentación y experiencia Cecilia Sotelo, que de hecho es mi hermana. Ella se encuentra haciendo su profesorado de educación primaria y hemos compartido esta experiencia a lo largo de varios meses en este año tan complicado, y a la vez venimos con una experiencia previa de trabajar en contacto con la gente de Perú. Es por eso que ustedes ven esta banderita aquí. La presentación de esta experiencia la hemos titulado Conexión Química, superando las fronteras y la pandemia, con una experiencia educativa que vincula la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales y las TIC. Este va a ser un pequeño esquema de presentación. Voy a hacer una pequeña introducción primero, contarles los objetivos de esta presentación, describir un poquito la experiencia y una reflexión final que hemos trabajado con Cecilia. Bueno, a modo de introducción, y como ustedes saben y es de público conocimiento, la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha afectado mucho las estructuras de organización social a nivel local y global. Esto ha generado que las instituciones educativas en muchos lugares del mundo cierren. En Argentina en particular y en Perú ha habido una extensión en el periodo del cierre de los establecimientos educativos. Sin embargo, si bien cerraron las instalaciones físicas, las actividades académicas han continuado en todos los niveles, exceptuando el jardín de infantes hasta lo que sea aquí en Argentina, y esto ha sido posible gracias a la virtualidad. El uso de las tecnologías de la información y comunicaciones han cobrado mucho auge y han dejado de ser una opción o algo que se sumaba a nuestras clases o a nuestras actividades académicas de manera opcional, y pasaron a ser algo que obligatoriamente se ha implementado, se han incluido en nuestras prácticas educativas por el hecho de que de otra manera no podrían haber continuado estas actividades. Sin embargo, hay mucha preocupación en la forma de abordar estas actividades educativas en estos marcos, que son complejos independientemente de que terminan siendo una herramienta importante las TIC. Hay situaciones personales que son muy complejas al interior de cada hogar. Hay preocupación por parte de los docentes para adaptarse a los desafíos que implica virtualizar todo lo que tiene que ver con el proceso educativo. Hay un gran desafío por parte de los docentes para integrar adecuadamente las TIC en sus prácticas docentes y que esto lleve a aprendizajes significativos en los estudiantes, independientemente de su nivel. Y en particular, nosotros también, nosotras en realidad con Cecilia y también con una colega de Perú, notamos una gran preocupación por parte de los padres y tutores de niños del primario, ya que se vieron bastante resentidas las actividades en ese nivel educativo, por lo que hemos compartido y materializado con algunos colegas. El problema más grande se ha venido dando por una limitada actividad, tareas muy puntuales, muy poco tiempo de actividades o intercambios con compañeros o docentes. En el secundario se ha sobrellevado mejor esta situación y bueno, a nivel universitario prácticamente se ha virtualizado toda la enseñanza. Y esta preocupación que notamos en los padres lo vimos también en los estudiantes estos de Perú, a través de lo que nos comentó una colega que reside en aquel país. Entonces, el objetivo de esta presentación o de esta experiencia es compartirles a ustedes
cómo fue nuestra experiencia educativa mediada por tecnologías de la información y las comunicaciones, por estas TIC, para dar respuesta a una problemática en lo que era la enseñanza de las ciencias naturales, en particular de la química, o entendiendo que la química es un elemento que está presente en nuestras vidas cotidianas y puede disparar un montón de procesos que terminan siendo muy interesantes al momento de enseñar y también de aprender. Estas actividades o estas experiencias las llevamos a cabo con estudiantes del primario que no pertenecen a ningún curso en particular, sino son estudiantes de un rango etario grande, como vamos a ver después, y esta experiencia la hemos abordado particularmente en este contexto de aislamiento. Para describirles un poco de qué se trata esta experiencia, bueno, desde mayo hasta ahora venimos desarrollando diferentes actividades virtuales. Estas actividades las hacemos con una frecuencia semanal, todos los viernes nos encontramos con los estudiantes. Durante 1 hora y media o 2 horas, los destinatarios justamente son niños y niñas de Perú de un rango etario de 6 a 11 años. Recientemente se ha incorporado una nueva estudiante que tiene 13 años. Tenemos un total de 18 a 20 participantes y por cada encuentro se conectan aproximadamente 10. No todos tienen acceso a conectividad porque sabemos que tenemos estas limitaciones en todos lados, pero se conectan con mucho entusiasmo. Mantenemos un grupo de WhatsApp con ellos y con sus padres o tutores a quienes les vamos compartiendo información. Ellos van mandando videos, van mandando fotos y bueno, vamos compartiendo información que tiene que ver con este proyecto, que ya les voy a contar cómo lo hemos titulado. Además de eso, bueno, como pueden ver en la imagen, la plataforma que utilizamos para conectarnos es la plataforma Zoom, y en cada encuentro utilizamos diferentes tipos de soportes, algunos soportes multimediales a través de presentaciones PowerPoint, a través de videos, y trabajamos con algunos laboratorios virtuales y experimentos remotos que prácticamente compartimos a través de la pantalla, como ustedes pueden ver en alguna de las imágenes de este Zoom. Estas actividades las enmarcamos dentro de un proyecto que nosotros decidimos titular Conexión Química y armamos esta identidad visual justamente porque hemos traspasado, digamos, las fronteras de nuestro querido país y hemos alcanzado hasta Perú con estas actividades, y recientemente también hemos tenido muchos interesados de Argentina que quieren sumarse, y por suerte de diferentes provincias, así que también estamos muy contentos por los nuevos estudiantes que se incorporan. En cada encuentro, lo que hacemos nosotros es abordar algún tópico específico que esté vinculado a los diseños curriculares que conocemos que tienen en el nivel primario, y hacemos algún experimento virtual, es decir, a través de los laboratorios virtuales o con simuladores, o experimentos remotos que compartimos a través de la pantalla, vinculado o alusivo ese experimento al tópico que estamos trabajando. Y cada 4 clases o cada 4 encuentros lo que hacemos es llevar a cabo un taller que es exclusivo de experimentos en donde los estudiantes hacen, manos a la obra, ellos mismos hacen toda la experimentación. De igual manera, si bien tenemos esta organización para llevar a cabo este proyecto, los estudiantes todos los viernes en donde nosotros nos encontramos ya van preparando sus cositas para hacer los experimentos en simultáneo a los experimentos que nosotros realizamos para compartir. Abordamos diferentes temas, por ejemplo, cómo está la química presente en nuestra vida cotidiana. Trabajamos mucho también sobre lo que es el método científico y cómo la curiosidad motiva muchas veces estas vocaciones científicas que se despiertan muy fuertemente en este nivel de edad. Aquí les comparto algunas fotos de las experiencias que hemos realizado. Aquí, por ejemplo, tenemos el uso de uno de los laboratorios virtuales en donde empezamos a entender un poquito con un laboratorio que es muy, muy práctico y muy intuitivo, qué son esos elementos, qué son esos componentes que nosotros tenemos al interior de un átomo, principalmente para hablar de partículas subatómicas y que los chicos entiendan cómo se ha construido la química, digamos, con el pasar del tiempo, en particular la tabla periódica. Aquí les enseñamos un experimento que se llama Construyendo Banderas o Armando Banderas. Nosotros hicimos para mostrarle la bandera de Argentina y ellos después trabajaron y conformaron la bandera de su país, Perú. Hemos trabajado con algunos experimentos que están vinculados con la importancia de la alimentación, que tienen que ver con el reconocimiento de almidón. Hemos trabajado también con la importancia de los lípidos, ¿sí? Nosotros cada encuentro taller les compartimos a ellos
un pequeño instructivo o detalle de los materiales que van a necesitar para trabajar, para que cuando lleguemos al día de experimentación ellos cuenten con todos los materiales necesarios para hacerlo. Y también hemos optado por hacerles certificaditos o algunos reconocimientos que hemos visto que los reciben muy bien, tanto ellos, tanto los estudiantes como sus padres y tutores, que los acompañan fuertemente para que puedan hacer estas actividades. Y si bien no están del otro lado de la pantalla, sí podemos ver sus manitos ahí ayudando a sus niños y niñas para poder trabajar en este proyecto. Este, por ejemplo, es uno de los que hicimos para uno de los niños porque ellos han hecho su registro, llevan su registro de experimentación con el objetivo de que, bueno, ellos también puedan anotar o registrar las partes importantes de los experimentos que compartimos, y también para que cuenten con material. Nosotros tratamos de incentivar eso, que después puedan compartir con otros niños que quizás por limitado acceso a internet o limitado acceso a recursos tecnológicos no pueden participar de estas instancias, y que ellos, aunque sea, puedan compartirle de boca en boca cómo hacer algunos experimentos que realmente son muy atractivos y llaman mucho la atención en estos estudiantes. Y como reflexión final, bueno, hemos hecho muchísimos experimentos hasta ahora, porque pueden imaginar la cantidad de meses que llevamos trabajando en esto y con una frecuencia semanal, así que lo que hemos visto es, una vez más, a pesar de nuestra experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades, yo tengo aproximadamente unos 10 años trabajando en actividades de extensión y articulación, y hemos visto que la experimentación, una vez más, es un fuerte componente para comprender conceptos de las ciencias naturales y de la química en particular. Y también en este contexto tan complejo de virtualidad y de pandemia, que muchas veces afecta las estructuras de organización a nivel general, pero también nos afecta internamente como sujetos a cada uno de nosotros, hemos visto que a lo largo de esta experiencia, que es posible llevar a cabo propuestas que resulten interesantes para los estudiantes, aún en este contexto que es tan complejo. Y hemos intentado compartir también con otros colegas docentes de otros niveles educativos de acá de Argentina cómo esto se puede llevar a cabo y cómo ellos podrían implementar este tipo de laboratorios sin la necesidad de estar presentes en un aula o presentes en un laboratorio escolar, simplemente compartiendo y haciendo experimentos que todos los experimentos que utilizamos involucran elementos de la vida cotidiana, o sea que son fácilmente accesibles en los hogares de las personas. Así que, bueno, compartirles nuestra experiencia y agradecerles muchísimo por habernos escuchado. Aquí tienen nuestros correos electrónicos si quieren consultarnos o hacernos más preguntas al respecto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Después las preguntas las vamos a dejar para el final de todas las presentaciones. Así que le vamos a dar la palabra a Mariela con su proyecto. Hola, Mariela. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bueno, estamos aquí hoy participando con Mariana Arroyo, que es una compañera de equipo con la que venimos trabajando hace varios años. Nosotros hemos iniciado, digamos, el recorrido pensando en formarnos, en experimentar y en aportar desde la extensión, y en ese proceso hemos ido transformándonos. Entonces, lo que vamos a presentar hoy tiene que ver con lo que estamos trabajando desde las cátedras, digamos, que tenemos en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, que se llaman Sociología y Sujetos Pedagógicos y Contextos, y en relación con un proyecto de investigación que tenemos desde el año pasado, que es un proyecto de investigación e extensión. Entonces, pensamos que desde esos tres componentes estamos también avanzando en el proceso de integración o de integralidad de las funciones que tiene la universidad pública. Bueno, desde ahí vamos a presentar hoy, digamos, vamos a participar aquí en el foro. Bueno, el proyecto de investigación se llama Tensiones de Saberes y Prácticas en la Producción de Territorialidades Alternativas.
Es un territorio que pertenece al departamento Capital, que se define, digamos, como territorio urbano, pero que tiene algunas características que no lo hacen corresponder con un territorio urbano, digamos, ¿no? Entonces, dentro de ese territorio hay un proceso, o ha habido un proceso de ordenamiento territorial que genera o que ha generado el Estado, digamos, que tiene que ver con una transformación de las actividades productivas, que tiene que ver con, en el marco de nuestro sistema o del avance de nuestro sistema capitalista, que en los últimos tiempos ha devenido extractivista, digamos, donde se han intensificado los procesos de despojo. Entonces, ese ordenamiento que genera el Estado tiene que ver con ir acompañando esa necesidad de expansión de ese sistema capitalista, y entonces se han generado procesos que tienen que ver con un avance, por ejemplo, de los emprendimientos privados inmobiliarios, con todo un proceso de transformación de la normativa, digamos, para controlar el territorio y para permitir y habilitar la expansión de esas actividades. Y entonces también surgen, digamos, territorialidades alternativas, así le llamamos nosotros, que son algunas comunidades que se organizan para trabajar en la disputa y en la lucha, digamos, de generación de formas alternativas de vida, alternativas a la capitalista, digamos, esto que estamos diciendo del avance. Entonces, entre los actores que nosotros estamos trabajando, que tienen que ver con estas propuestas de vida alternativa y con procesos de disputas y de lucha, son actores por ejemplo, que han formado una asociación vecinal, en uno de los casos, y que trabajan algunas problemáticas de territorio, la cuestión del agua, la provisión del agua, el acceso al agua. Y también tenemos un grupo de padres que han formado una cooperativa, o que están intentando formar una cooperativa, digamos, se están organizando colectivamente, porque han visto la necesidad de poner en cuestión el acceso que tienen sus hijos a un sistema educativo oficial que no condice con los pilares que ellos definen para la vida de sus hijos, ¿no? Como aprendizajes necesarios para la vida de sus hijos. Entonces ahí hay una tensión, que es lo que vamos a presentar un poco hoy, que tiene que ver con pensar, digamos, en los procesos de sociabilidad, en los procesos de relacionamiento con la naturaleza, no desde la racionalidad productivista, sino desde el uso de los bienes de la naturaleza para el autosustento, y tiene que ver también con un trabajo que están iniciando ahora en relación con la soberanía alimentaria, digamos, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que se van articulando las formas, digamos, de producir, las formas productivas que ellos van eligiendo, que no tienen que ver con un despojo, ni tampoco tienen que ver con una explotación, digamos, están pensando en conservar, por ejemplo, las especies autóctonas, están organizándose, o algunos han venido hace varios años, digamos, pero hay familias nuevas que se organizan los territorios para la vida, digamos, de las familias, que tienen que ver con un límite simbólico, sobre todo, digamos. Entonces ellos viven como en comunidad y hacen acuerdos sobre cuáles van a ser por ejemplo, los árboles que separan el predio, digamos, de unos con otros, pero lo que están generando son muchos espacios colectivos, ¿no? Entonces, bueno, eso de la vida en comunidad es lo que en la escuela, digamos, en el proyecto educativo Mamboretá, que así se llama, están tratando, digamos, de recuperar y ver cómo avanzan en esa cuestión, disputando el currículum oficial, por ejemplo,
¿sí? Algunos están mandando a sus hijos a la escuela y otros no, y entonces ahora estamos intentando, digamos, avanzar en esa línea, por ejemplo, que tendría que ver con buscar formas de articulación con el sistema educativo oficial para acreditar, digamos, niveles educativos y saberes. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso que empezó hace casi 5 años, digamos. Primero empezamos con una práctica socioeducativa de los estudiantes, con unas experiencias, y hoy estamos, digamos, trabajando ya articuladamente todos los años, cada año académico, digamos, renovamos los estudiantes en la cátedra, por supuesto, pero el proyecto tiene la continuidad. Entonces, también eso, ¿no? Hemos ido pensando y sintiendo cómo en estos años hay cuestiones básicas y fundamentales como la construcción de la confianza, por ejemplo, y como la creación de códigos propios, particulares, en las formas de relacionamiento, digamos, que trabajamos, con la que trabajamos. Entonces ahí realimentamos nuestras experiencias y prácticas extensionistas y nuestras prácticas docentes también. Bueno, creo que estamos en los 7 minutos, así que, Mariana. Bien, yo como para cerrar, teniendo en cuenta y cumplir los tiempos, bueno, buenos días a todos y todes. Bueno, como mencionaba Mariela, nosotros venimos trabajando hace muchos años con una comunidad que se ubica en La Quebrada, muy cerca de la capital de la provincia de Catamarca, y que ellos no consideran o no se consideran un espacio, o sea que su lugar es, es urbano, sino que al contrario están luchando para considerarlo una zona rural, para proteger el agua y todo lo que ellos vienen produciendo, que se diferencia a lo que desde la ciudad se está intentando implementar. Decíamos que se está trabajando con las cátedras, que los estudiantes se van sumando a este trabajo que venimos haciendo, que también incluya un proyecto de investigación. Y metodológicamente, ¿cómo estamos trabajando con ellos? ¿Sí? Porque ha sido difícil, porque se tensiona muchas veces los aprendizajes que nosotros traemos desde la academia. Somos del área de educación, con lo que ellos intentan promover en las prácticas de sus hijos. Entonces estamos intentando acordar o ir trabajando en un proyecto que pueda sumarles a ellos dentro de los objetivos que se proponen, pero a la vez nosotros también aportar desde la universidad a ese proyecto, siempre y cuando no descuidando algunas realidades. Sabemos que el no mandar a sus hijas a la escuela estaría dentro de tensionando y unas cuestiones legales, pero estamos intentando avanzar para que esos chicos se les pueda reconocer después los saberes, y ahí entramos nosotros fuertemente a trabajar. Nos posicionamos desde un trabajo desde la ecología de los saberes, porque así como se tensionan los saberes que nosotros traemos, se tensionan los saberes que ellos intentan promover. Ahí hay un entrecruzamiento de conocimiento y a la vez se va construyendo un nuevo conocimiento en comunidad. Y se da muy fuertemente, por eso nosotros proponíamos este trabajo en este eje, la integralidad, porque se suman estudiantes que se están formando para ser docentes, donde van y realizan estas prácticas dentro de este contexto, y van poniendo en contacto los saberes que ellos van adquiriendo durante la formación, la investigación y los que estamos investigando en ese espacio, y la extensión. ¿Por qué? Porque la extensión nos aporta metodologías de trabajo que con la investigación no nos estaría funcionando. ¿En qué sentido? Ellos algo que critican mucho o que cuestionan mucho de los procesos investigativos es que generalmente los investigadores van al territorio, entrevistan, sacan los datos que ellos necesitan y vuelven a su lugar, a la universidad.
Entonces, esa no era la forma que nosotros queríamos instalar porque justamente es la que ellos no quieren para sus comunidades. Ellos quieren que nosotros trabajemos en sus dinámicas día a día acompañándolos. Entonces, desde la extensión hemos intentado traer estas estrategias como el diálogo, el círculo de palabras, que es algo que implementamos mucho con la comunidad mamboretá, para poder ir construyendo el proyecto en conjunto, ¿no? Y también entender que el aula que nosotros conocemos desde el espacio universitario, se ha transformado en un espacio público, donde hay interconocimiento entre estudiantes, docentes y actores externos que intervienen en el acto educativo, ¿sí? Y ahí la integración que hacemos entre investigación y extensión desde la cátedra ha permitido, uno, reconocer la diversidad de los sujetos destinatarios de la enseñanza, así como la complejidad y multiplicidad de las condiciones contextuales donde se da ese aprendizaje. Además, la extensión como práctica académica, nosotros la definimos más allá de que nuestra universidad no está dentro de la currícula, ha potenciado el proceso dialógico y crítico en la relación que se establece entre las comunidades de este territorio que se considera alternativo y la academia. Y por último, concluimos que la investigación se ha reorientado. ¿En qué sentido? Se ha transformado esas prácticas investigativas convencionales y fueron sustituidas por una mirada que busca reconocer la pluralidad de conocimiento y que a su vez la construcción se da de manera distinta, ya que prevalece el intercambio desde el diálogo y la reciprocidad como supuestos de las formas de relación entre estos sujetos que conforman esta comunidad y nuestras prácticas que intentamos que sean también pedagógicas alternativas, ¿sí? Que no sean hegemónicas y que sea la única forma de entender que se llevaría a cabo un proceso educativo, sino también intentar ir reconstruyendo nuestras prácticas y decir, no, hay alternativas, hay prácticas educativas alternativas en nuestro territorio y tenemos que fortalecer y fundamentar y acompañar desde la formación de los estudiantes. No sé si estamos bien con los tiempos, intenté ir todo así rápido. Sí, Mariana, tienen unos minutitos más si quieren agregar algo. Bueno, no sé, Mariela, si querés agregar algo más, pero en realidad es un... Contar un poquito, ¿no? Que al comienzo nosotros nos hemos ido sumando con actividades puntuales, digamos. Por ejemplo, ellos iniciaron la experiencia del proyecto educativo Mamboretá haciendo énfasis en lo que eran actividades que tenían que ver con las expresiones artísticas, con el trabajo con el cuerpo, como algo que venía a completar, digamos, la formación para la vida de sus hijos. Así lo entendían. Luego, en un segundo momento, ellos, las madres sobre todo, ya empezaron a pensar en la necesidad de la alfabetización de sus hijos, porque como dije, hay varias familias que deciden no mandar sus hijos a la escuela, disputan el sentido hegemónico de la construcción política de subjetividades que hace el sistema educativo y entonces fuertemente, y entonces empezaron a pensar en cómo hacer para la alfabetización de sus hijos, formaron una comisión pedagógica de la que nosotros somos partes, empezaron a sentir la necesidad de capacitarse en metodologías alternativas, como el método Waldorf, como el de escuelas libres, como empezamos a recuperar eso. Trabajamos la cuestión de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, bueno, fuimos ahí, ¿no? Y entonces, luego ellas se van organizando, sobre todo las madres, las familias, pero las madres, digamos, para las distintas actividades para sostener la escuela. Por ejemplo, construyeron a través de mingas, desde el sistema de bioconstrucción, la sala en un terreno para que funcione la escuela, el proyecto educativo. Bueno, entonces algunos se encargan de la infraestructura, otras se hacen responsables de las actividades que trabajan en la semana, hacen propuestas cada 3 meses, el ritmo de trabajo es el calendario maya, las estaciones, digamos,
entonces van recuperando también, tienen una huerta pequeña y con eso van trabajando todo lo que es el sistema de alimentación, todo lo que es en las áreas de ciencias naturales, van avanzando en eso, digamos, ¿no? Entonces, en este momento estamos en ese punto de ver cómo vamos avanzando, que es algo como mucho más complejo, digamos, en esta cuestión de si hay posibilidades, como ellos disputan, digamos, y no han podido conseguir muchos avances en el sistema educativo oficial, porque han ido proponiendo, por ejemplo, participar los padres en algunas reuniones periódicas, permanentes, para ir proponiendo algunos temas que ellos quieren que se les enseñen a sus hijos, y no han tenido, digamos, mucha. Entonces, lo que van haciendo ahora es ir pensando cómo buscar, digamos, ya docentes, o pensamos que por ahí docentes titulados, digamos, que puedan después acompañar en un proceso de articulación, es decir, que la escuela pública a la que pertenecen por el territorio donde viven genere algún proceso de evaluación y eso para poder acreditar y certificar la terminalidad del nivel, digamos, ¿no? Entonces, allí vamos avanzando, digamos, ahora. Este año ha sido muy difícil, pero igual nosotros cuando salíamos de fase 1, que fue muy alternado aquí en Catamarca, digamos, ya nos podíamos llegar y volvíamos y retomábamos. Y otra cosa muy importante ahí, es lo último que voy a decir, es la revisión y la redefinición de los acuerdos que hacemos con ellos todo el tiempo. Cada 2 meses, cada 3 meses revisamos y redefinimos los acuerdos. Entonces eso también es muy importante para nuestros estudiantes, ¿no? Que vayan conociendo esas formas de sociabilidad y de relacionamiento, digamos, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Muchas gracias, Mariela y Mariana. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Eliana y a Florencia, y no sé si también Eugenio va a presentar. Bueno, hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer este espacio. Para nosotros fue toda una decisión en qué mesa venir a presentarnos, y después de haber escuchado todas estas experiencias que intentan tener prácticas no extractivistas y con contacto en territorio, creo que podemos decir que hemos acertado a la mesa. Mi nombre es Eliana Plachi, soy estudiante, bueno, no estudiante, ya soy licenciada en Comunicación Social, y participo del equipo de Cúbica, un laboratorio de contenidos que buscan... un laboratorio de contenidos en innovación para contenidos, conocimientos y comunicación en la promoción de la salud. Nosotros queríamos venir a hablarles acá porque para nosotros Cúbica es un equipo justamente que integra las funciones. Lo hemos visto nosotras como estudiantes, es un equipo que no tiene jerarquías internas, pero además nuestro contacto con el territorio también intenta no ser extractivista, y tenemos un equipo que está consolidado es un equipo multiactorial. Perdón el tartamudeo, me he puesto nerviosa de golpe. A lo que voy es lo siguiente: nosotros también tenemos estos objetivos de hacer prácticas extensionistas en la promoción de la salud, sobre todo también entendida como integral y para todos los cuerpos, no desde un punto de vista hegemónico, por lo que intentamos trabajar en perspectivas que son descoloniales y además desde una perspectiva transfeminista. En ese sentido, Flor, si querés como compartir los proyectos. Perfecto. Bueno, les voy a contar un poquito cómo surge Cúbica. Desde la Facultad de Comunicación comienza como un seminario y como un posgrado de Comunicación y Salud, a partir de varios interrogantes que fueron apareciendo durante el cursado. Se pensó el conformar este equipo, como decía Eli, interdisciplinario, multiactorial, desde el cual, como justamente no es un equipo, es un laboratorio, el cual no tiene jerarquías, cada uno desde su profesión, contamos con comunicadores, psicólogos, médicos,
médicas, también enfermeras, enfermeres, cada uno desde su profesión pueda incorporarse al equipo y formar parte o que se forme ciertas actividades. A partir de Cúbica, nosotros trabajamos de distintos aspectos. Uno es el audiovisual, en el cual se conformó ya hace más de un año un programa, un producto audiovisual llamado Territorios en Salud, el cual es como un micro documental periodístico, el cual incorpora historias, incorpora territorios que tratan sobre la promoción de las ciencias de la salud. También tenemos material sonoro a partir de podcast, los cuales también en este caso tenemos podcast llamado Pandemia Adentro, en el cual en este contexto de pandemia se trató de recopilar los testimonios de personal de la salud. Y bueno, a partir de estos proyectos también surge este año un curso de perspectivas transfeministas dentro de la Universidad Provincial de Córdoba, en el cual, bueno, desemboca también un poco lo que queremos presentar en esta ponencia. Como ustedes ven, somos 4 personas en este grupo, estamos hoy 3, pero lo que nos parece más importante es incorporar las voces de nuestros compañeros, aquí presente Eugenio, y Jenny, quien se va a presentar a partir de un video ya que hoy no pudo estar presente. Así que voy a pasar a compartirlo. Si me va a guardar un momentito. No sé si se va de nuevo. Mientras mi compañera prepara la presentación de pantalla, les voy a dejar acá en el chat del grupo algunos documentos que nos parecía importante también compartirles. Bien, ¿ahora sí se escucha? ¿Sí se ve? Perdón, el video. Hola, mi nombre es Jennifer Belén Astargo, soy trabajadora de la salud pública de la ciudad de Villa María. Trabajo para la Secretaría de Salud del municipio de mi ciudad. Soy enfermera profesional hace 5 años. Consultorio inclusivo que funciona acá dentro de la ciudad. El consultorio inclusivo es un espacio para trabajar la salud integral de las personas trans. Trabajamos con más de 100 participantes, mujeres y varones trans de la ciudad de Villa María, la ciudad vecina de Villanueva y localidades, pueblos y comunas vecinas que tenemos la suerte de poder acompañar en su tratamiento hormonal y en su salud integral. En su salud integral se refiere a su salud amplia, a su salud total, que es necesaria para la atención de las personas trans, ya que las personas trans estuvieron tanto tiempo aisladas de lo que es el ingreso a la salud como a otros ingresos de lo que es la parte social. Soy también docente del posgrado Transfeministas de la Universidad Provincial de Córdoba. Soy docente de cuidados gerontológicos, porque soy cuidadora gerontológica recibida en el año 2010. La verdad que conocí a Cúbica cuando vinieron a Villa María con Territorios de la Salud a realizar la salita de los jueves. Para mí era una sorpresa porque la verdad que pudimos expresar los trabajadores del equipo del consultorio inclusivo, que es una médica clínica, una trabajadora social, psicóloga, agente sanitario y la parte administrativa. En varios días poder expresar y que conozcan al consultorio inclusivo,
La verdad que la salita de los jueves brindó a muchísimas personas de la Argentina conocer el espacio y poder así contagiarse de formar consultores inclusivos, perdón, amigables, o si no, también llevar a cualquier lugar, espacio de salud o ámbito de salud, lo que es trabajar con la comunidad trans. Hoy Cúbica me da la posibilidad de ser docente del posgrado que les mencioné, el posgrado de transfeministas, como docente y como voz, como mujer trans. La verdad que para ser docente y poder ser comunicadora es un agrado, ya que las voces trans fuimos calladas tanto tiempo y hoy tenemos la posibilidad de poder expresarnos, hablar, ser parte de espacios que no se venía dando con este equipo. Pude ver que se dio sin ser politizados, sin que nuestros cuerpos sean tratados como como una minoría, como algo que realmente no tenemos la posibilidad de ser formadores, sino que siempre estar formándonos. Así que estar del lado de parte docente para mí es una nueva experiencia y realmente me enfoco en la parte de comunicación. Soy cara visible acá en Villa María y en Córdoba también, ¿por qué no? De lo que es justicia, violencia de género, porque realmente uno cuando ya está formado, uno cuando ya es una voz, no le tiene miedo más a nada. Entonces, agradezco a Cúbica, agradezco a la Universidad Provincial de Córdoba que me dejen y me den la posibilidad de poder ser una formadora, capacitadora y una voz en la comunicación para todas, todos. Bueno, ahí estuvimos escuchando a la compañera Jennifer, una compañera que forma parte de Cúbica, y quiero rescatar esto, ¿no? Es el primer espacio, por lo menos que yo conozco. Me presento, yo soy Eugenio Talbot, soy un varón trans, tengo 47 años y hace 47 años que vivo como un varón trans. Mi experiencia en poder manifestar mi identidad viene desde la dictadura cívico-eclesiástico-militar hasta este momento. Es el primer lugar que históricamente abre sus puertas con un verdadero sentido de inclusión hacia las personas trans y travestis, sin un tutelaje, que es lo que suele pasar con nosotros y nosotras. Siempre nuestros conocimientos y nuestros saberes están tutelados, ¿no?, por otros y otras. Siempre hay un sentido extractivista, como se habló acá, que se sucede con otras mal llamadas minorías, en donde nuestros saberes son de alguna manera utilizados por la academia para legitimar saberes académicos y desvalorizar otros saberes que son los saberes que hemos ido adquiriendo nosotros y nosotros en la vida, ¿no? El reconocimiento de nuestros saberes, creo que por primera vez se ha dado en Cúbica de una manera constante y de una manera horizontal, como hablaron mis compañeras recién, en donde las personas trans y travestis pudimos hablar sobre nuestros conocimientos y saberes de una forma absolutamente horizontal y con la capacidad de reconocer que existen otros saberes que no es el académico y el universitario dentro de la sociedad, y que eso hace que podamos construir desde otro lugar. Y creo que es el sentido también de Cúbica. Nosotros, quienes formamos parte de la población trans y travesti, hace años que venimos reclamando algo que es fundamental: nada sobre nosotros y sobre nosotras sin nosotros y nosotras. Y constantemente vemos que se replican estas prácticas, todo sobre nosotros y sobre nosotras sin nosotros y nosotras. Y eso es algo que no estamos dispuestos a permitir, pero no tenemos la fuerza para hacerlo, porque constantemente nuestros derechos son avasallados, ¿no? En este espacio hemos encontrado la posibilidad de poder construir horizontalmente y de compartir saberes, ¿no? Saberes que a veces
pueden tener un anclaje universitario o de una formación terciaria, como habló Jennifer, u otros saberes que tienen que ver con la vida cotidiana y que son igualmente válidos. Y que a la hora de hablar sobre salud y entendiendo la salud con este concepto amplio que abarca lo social y lo psíquico, ¿quién más tiene para aportar, ¿no?, que estas voces calladas sistemáticamente por el sistema y violentadas sistemáticamente por el sistema? No hay tensiones aquí entre los saberes. Aquí no se producen tensiones entre los saberes académicos y no académicos. Acá hay una construcción plural de esos saberes y creo que hemos tenido la oportunidad de entenderlos, y ese entendimiento que se ha dado nos ha posibilitado la capacidad de replicarlos en otros lugares, como en la Universidad Provincial de Córdoba, en donde por primera vez podemos ser parte de un posgrado, y las personas trans estamos dictando un posgrado, que no es menor para nada. En la Universidad Nacional de Córdoba puede hacer talleres en donde personas trans estamos hablando sobre feminismo, sobre transfeminismo, sobre el rol de los medios de comunicación en la construcción de sentidos, sobre las identidades mal llamadas disidentes, ¿no? Dejar de ser vistos como minorías, porque la minoría es una escala de poder también, y es un constructo social que habla sobre quién tiene la voz más legítima sobre unos y otros, y esto creo que ha sido también el sentido de Cúbica. Y rescatar nuevamente esto, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de integrar estos espacios absolutamente horizontales, la construcción de sentidos cambia radicalmente y hablan de otras cosas, hablan de otros modos, y estos hablares distintos que se incorporan a la academia enriquecen los espacios, enriquecen las charlas y también denotan una gran necesidad que tiene parte de la población de escucharnos sin el tutelaje, ¿no?, que siempre se ha manifestado sobre nosotros y sobre nosotras. Siempre nuestra palabra ha sido tutelada, siempre nuestra palabra ha sido controlada por la academia, por la heterocisnorma, que aún sigue, ¿sí?, rigiendo sobre estos espacios, aunque la universidad y otros lugares se digan que son lugares inclusivos, son históricamente lugares exclusivos y lo siguen siendo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdón, solo como comentarles, acá en el chat les dejé links de contacto por si quieren ver nuestro trabajo, sobre todo recomendarles la producción audiovisual de la salita de los jueves, como para que vean esta práctica que les comentaba Jenny. Y en el Facebook, donde pueden ver estos seminarios o estas producciones educativas que hacemos en conjunto, sobre todo por Facebook, y el documento donde hacemos una pequeña reflexión y les invitamos a incorporar este concepto sobre lo que es el sin tutelaje, concepto que traemos incluso de una compañera trans española, Marta Andrés. Muchísimas gracias por el espacio y quedamos a disposición. Bueno, muchas gracias al equipo por su presentación. Y ahora le vamos a dar la palabra a Roxana. ¿Qué tal? Bueno, nos hemos dividido la ponencia ahí con mis compañeras. Va a empezar Moni. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Mónica Fornazari. Estamos acá con mis compañeras, Mariel Castaño, Roxana Peralta, y somos parte del equipo del contexto educativo de las prácticas preprofesionales. Antes de empezar a comentarles y compartir nuestra experiencia, quiero decir que la verdad que celebro este espacio porque realmente es muy interesante escuchar cómo de alguna manera cada uno con sus experiencias y sus articulaciones vamos cambiando de alguna manera los paradigmas, ¿no? Vamos cambiando un poco esas transformaciones sociales, culturales y educativas que, bueno, evidentemente es para celebrar. Así que, bueno, muy agradecida por las experiencias que estamos escuchando. Desde nuestro contexto, bueno, nosotras formamos parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, y un poco desde el contexto educativo que forma parte de las prácticas preprofesionales, bueno, esta es una instancia de egreso
para los estudiantes de la Facultad de Psicología. Ahí les comentamos que en la Facultad de Psicología hay 3 modalidades para egresar, que son 3 modalidades prácticas para obtener el título de licenciados en Psicología. Dentro de una de las modalidades están las prácticas preprofesionales y dentro de esta modalidad están las 5 áreas de la psicología, que es la clínica, la social, la organizacional, la jurídica y la educativa, ¿no? Estamos formando a los futuros psicólogos, digamos, dentro ya de un área de especialización. En este contexto de prácticas preprofesionales, bueno, esta modalidad viene ya desde el año 2007, ¿no? Ya tenemos una larga trayectoria dentro de la facultad. Ahí tenemos para las prácticas, para que los estudiantes puedan realizar una formación preprofesional, ahí tenemos convenios con las distintas instituciones educativas, ¿no? Son convenios interinstitucionales en donde nuestros estudiantes pueden hacer sus prácticas en territorio, en diferentes instituciones. Bueno, ahí tenemos convenios con el nivel secundario, también con el nivel universitario y también hemos tenido experiencias de prácticas dentro de las escuelas hospitalarias y dentro de los jóvenes que están en contextos de encierro. Entonces, bueno, tenemos como diferentes alternativas de prácticas para este nivel de formación. Para esta formación, en esta articulación interinstitucional, este convenio que tenemos con las diferentes instituciones, trabajamos, digamos, a partir de un dispositivo de acompañamiento que desde la facultad lo realizamos nosotras, las docentes supervisoras, y desde cada institución, ahí trabajamos de manera colaborativa con un referente institucional. Esto quiere decir que en la institución tiene que haber un psicólogo o psicóloga que trabaja de manera colaborativa porque acompaña a estos estudiantes en sus prácticas y de algún modo los va habilitando para la realización, digamos, de esta intervención. Los estudiantes, bueno, tienen un proceso de prácticas en diferentes etapas, en donde en un principio hacen una inserción institucional, a lo que nosotros denominamos proceso de contextualización, para conocer y descubrir la cultura institucional, y a partir de ahí, digamos, de manera colaborativa, se hace una co-construcción para implementar un proyecto de intervención. Pero esto se hace en base a la necesidad institucional, ¿no? Esto escuchamos, digamos, las necesidades institucionales y a partir de ahí los practicantes pueden elaborar un proyecto de intervención que, bueno, que es acompañado y asistido desde la facultad y desde la misma institución. Este trabajo colaborativo y articulado con los referentes institucionales, para nosotros este año fue un desafío, ¿no? Porque nos sentimos absolutamente interpeladas en el sentido de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos frente a este contexto, ¿no? De aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Este contexto de crisis sanitaria y de pandemia a nivel mundial, porque siempre las prácticas fueron en terreno. Nosotros íbamos a las instituciones, ¿no? Para un poco, bueno, esto, desarrollar las prácticas preprofesionales. A partir de este año, de esto que nos sorprendió a todos y de la educación, digamos, a nivel virtual, esta educación a distancia, empezamos a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Y este año, ¿de qué manera podemos desarrollar y acompañar estos procesos de práctica? Bueno, ahí surgió el tema de la virtualidad, ¿no? De empezar a tener un poco ahí la primera transformación que empezamos a pensar fue esto de transformar las prácticas en territorio a prácticas con territorio, porque a partir de la virtualidad, en esto de empezar a tener encuentros y poder desarrollar entrevistas, grupos focales y reuniones, digamos, bueno, nos permitía de algún modo sostener estas prácticas. Y ahí surgió
esta propuesta de trabajo que hemos denominado el quehacer de los psicólogos y psicólogas en el campo educativo en un contexto de pandemia y el foro virtual como dispositivo de articulación interinstitucional. Esta propuesta está dirigida a trabajar de manera colaborativa y articulada con los referentes institucionales, ¿no? En esto de pensar un espacio de intercambio, un espacio de encuentro, un espacio de construcción colaborativa. Bueno, en esto de pensarnos a partir de un foro, ¿no?, de educación con referentes, recuperamos un poco el término, el sentido etimológico de foro, ¿no? Foro viene desde la antigua Roma y viene de forum es afuera, en donde tiene que ver con ese espacio de encuentro, de conversación. En la antigua Roma estaba asignado a esos espacios públicos que estaban distanciados de la ciudad y en donde se daban estos encuentros para debatir sobre los intereses públicos, sobre la cosa pública, ¿no? Eran encuentros públicos para conversar y confrontar, digamos, diferentes opiniones. A partir de ahí, de este dispositivo, empezamos a trabajar en encuentros mensuales, ¿no?, con todo el equipo de la cátedra, todo el equipo del contexto, más todos los referentes institucionales de cada una de las escuelas. Ahí, el foro, ¿qué es lo que nos permitió? Bueno, ahí pensamos en 4 objetivos generales que el foro de algún modo nos permitía construir consensos para abordar las problemáticas emergentes en este contexto y en este año tan conflictivo y tan difícil. También el foro nos permitía difundir y socializar los aprendizajes colaborativos y las experiencias profesionales, ¿no?, en esto de ir comentando y socializando y pensándonos en relación, digamos, a estos abordajes técnicos, a poder reflexionar y a poder pensarnos teóricamente, ¿no?, cuáles eran los enfoques y los marcos teóricos que nos acompañaban en relación a poder afrontar esta nueva situación, y también como un espacio que tiene que ver con poder alojar, cuidar y acompañar, ¿no? En esto de sentirnos cuidados, acompañados, bueno, frente a una situación que realmente nos plantea todo un desafío. Así que un poco, bueno, las características de este foro virtual tiene que ver con ser un dispositivo y un espacio dinámico, flexible, participativo, dialógico, que permite el aprendizaje colectivo, en donde podemos compartir experiencias y reflexiones profesionales. Y fundamentalmente nos ayuda a comprender la complejidad, ¿no?, del campo educativo, en esto de ver todas las dimensiones y factores interrelacionados que, bueno, interactúan y de algún modo pueden promover o pueden obstaculizar, digamos, los procesos educacionales que allí se presentan. Así que, bueno, un poco esta es la presentación del dispositivo, y ahora le doy la palabra a Mariel, a mi compañera, para que ella, bueno, socialice un poco las categorías analíticas que hemos estado pensando. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Este foro, este dispositivo que Mónica acaba de describir, con las intencionalidades que tiene, está a pleno, digamos, está funcionando en este momento, está realizándose, llevándose a cabo, así que bueno, lo que vamos a compartir acá es algunas de las cuestiones que pudimos empezar a pensar, teorizar en estos foros que hemos llevado a cabo, como explicó Mónica, con este intercambio entre colegas psicólogas, todas psicólogas preocupadas y ocupadas por las problemáticas psicoeducativas emergentes en este contexto atravesado por la pandemia y por el ASPO principalmente, ¿no?, por la cuarentena. Acá recuperamos como en 2 ejes, organizamos lo que pensamos en relación a este dispositivo en función de su valor psicoeducativo, ¿no?, en un momento de tanta incertidumbre.
por un lado, ese valor, y por otro lado, el lugar al diálogo y al intercambio que dio en relación a hacer también una política de cuidado con los docentes y con las practicantes del programa, ¿no? Las y los practicantes. En este sentido, nosotros decimos que ante la incertidumbre el foro puso palabra y en esto jerarquizó su lugar psicoeducativo, en tanto algunas preocupaciones y tópicos en los cuales se fue tratando en los diferentes foros, se fueron planteando como tensiones, decimos. La tensión entre la escuela y las necesidades básicas fue una de ellas, la discusión en relación a la función de la escuela, los nuevos sentidos que emergían y esta ansia o necesidad por recuperar lo perdido, ¿no? Por la reproducción de la lógica anterior, presencial, disciplinar, bueno, en fin. La tensión entre lo individual y lo colectivo en los dispositivos y también en las intencionalidades y sobre todo qué priorizar y cómo pensar y evitar la experiencia escolar. Otro de los aportes, otro de los ejes que hemos pensado compartir es el aporte de las PPP, de las prácticas en relación a este foro, en relación al cuidado como política educativa, ¿no? Entonces, el valor psicoeducativo del foro tiene que ver con, ante la incertidumbre, decíamos, poner palabra. Leukovich habla de incertidumbre y perplejidad como rasgos de la humanidad o como productores de subjetividad de la época, y nosotros decíamos con él quedarnos en esta segunda opción, ¿no? En su planteo a favor de esta segunda opción, porque la experiencia configura en este momento una situación de desligamiento, y el foro buscaba eso, como en conjunto y colectivamente todas estas mujeres psicólogas, ya sea referentes o ya sea profesoras de las PPP, pensar cómo impactaban nuestro rol, cómo emergían las angustias, cómo emergían estos malestares y qué podíamos hacer entre todas para enfrentar esto y llevar adelante el programa, o sea, llevar adelante las prácticas. En esto que decíamos de la tensión entre necesidades entre la escuela o la transmisión y las necesidades básicas, aparecía lo urgente, ¿no? Llevar el PAICOR. Todos los martes, todos los jueves llevar el PAICOR, y con el PAICOR empezaron a llevarse cuadernillos y a entrevistarse a familias que no tenían conectividad. O sea, esto de las necesidades básicas, bueno, todos estamos al tanto de lo que fue y está haciendo el desgranamiento, las ausencias, la desconexión, y el hacinamiento de muchas familias en espacios y agobio por el clima familiar, por todas las cuestiones que suceden en relación al hacinamiento y las preocupaciones y las situaciones previas. En relación a la función de la escuela, uno de los consensos tuvo que ver con fortalecer los procesos subjetivos, contener en situaciones de crisis, pero sobre todo pensar en sostener el deseo de porvenir, en promover el encuentro y el lazo social a través de la escuela con los dispositivos que se pudieran, así como en los momentos presenciales llevando la caja de PAICOR o en los momentos virtuales, que fueron muchos y distintos, ¿no? En esta tensión entre los nuevos sentidos y recuperar lo perdido, lo notamos porque no es lo mismo para cualquier momento de la trayectoria. Los chicos que terminan sexto grado, sexto año, los niños que inician su experiencia escolar, como en el secundario, por ejemplo, o que están en la transición entre un nivel y otro, no es lo mismo. No es lo mismo perder el año, esta frase que se escuchó mucho, el año está perdido, ¿no? Entonces ahí trabajamos con los estudiantes de los últimos años, de cierres de ciclo, implementar algunos rituales, cómo trabajar esta incertidumbre, proponer metas cortas, compartir con otros, la sociabilidad, tratar de recuperarla con ciertos dispositivos de encuentro, y todo pensado en el corto plazo. La escuela, bueno, ya sabemos, se propone metas a lo largo del año, del año escolar, a lo largo de un ciclo. Bueno, acá pensábamos a corto plazo
y priorizando no solo la socialización, sino los procesos de sociabilidad, sobre todo entre jóvenes, ¿no? En la tensión entre lo individual y lo colectivo, esto tenía que ver un poco con los dispositivos. Al principio eran dispositivos muy uno a uno, ¿no? Al principio los estudiantes muy agradecidos porque los profesores se conectaban, aunque sea para repetirles las consignas. Después se pudo intervenir desde la diversidad en distintos aspectos, no solo con la virtualización, y pensar y alojar esa diversidad también en función del acceso, ¿no? El lugar de la escuela también fue pensado en esto que pasaba sobre todo al principio, que nos interpeló como un lugar diferente a la familia, ¿no? Cómo alojar y ocupar el lugar de la escuela, el construir un modo de estar en la escuela estando en la casa, también como para los docentes y para quienes ejercían el rol de psicólogos en la escuela, los gabinetes, los coordinadores, que son las compañeras que trabajan con nosotras. Cómo hacer esa tarea del psicólogo en un espacio tan público como la casa, ¿no? Cómo habilitar un espacio, en lo familiar otro espacio. Ahí de nuevo nos preguntábamos si usar los uniformes, las remeras de la escuela cuando estábamos en clase, qué rituales, cuando se comparten celulares, cuando se comparten dispositivos, ¿no? Cómo discriminar espacios diferentes. Cuando se borraron los espacios laborales, escolares, personales, esta ansiedad confusional que notábamos en niños y en jóvenes, también en los adultos, en nosotras mismas, tratamos de trabajar sobre rituales para organizar esas funciones y esas tareas. Y bueno, y llegamos a pensar el cuidado como política educativa y un aporte de las PPP en este contexto, porque con esta consigna de quédate en casa, porque cuidarte es cuidar, que lo hemos escuchado tantas veces, el cuidado parece como bien público, ¿no? Y priorizando la cuestión pública que adquiere otro cariz en lo educativo, en tanto el cuidado reaparece en este campo el educativo, y adquiere otras formas, decimos otros sentidos, porque al virtualizarse de alguna manera la educación o al realizarse desde el hogar, cada docente y cada estudiante trabaja desde el hogar y educar para los equipos que sostienen la tarea educativa, como los equipos del gabinete, las coordinaciones, nosotras mismas desde las PPP, se erige como un acto de cuidado. Y el cuidado decimos como un acto político, como una acción pública de todos y todas, sin distinción, entendiendo que no existe algo más público que la escuela, ¿no? Bueno, Mariel, ya estamos con el tiempo pasado. Está muy interesante, pero tenemos que mantener muy controlado, digamos, el tiempo. Así que, bueno, no sé si quieren cerrar. Para cerrar, sí. Sí, en realidad, para cerrar, habíamos pensado retomar el marco ético y político, digamos, que sustente el accionar como equipo, digamos, extensionista universitario, que ha guiado siempre nuestro trabajo, pero que en este complejo revalorizamos más aún. No sé, Nilda, si querés lo podemos dejar para después. No quiero ocuparles el tiempo de su ponencia, hemos ocupado 20 minutos. Sí, dejamos, digamos, todos los aportes para después que terminemos con las ponencias. Bien, gracias. Bueno, como les comentaba al principio de la charla, si bien tenía pensado hacer la ponencia, después me invitaron a coordinar la mesa. Bueno, entonces en esto, digamos, de cumplir dobles funciones, va a presentar mi colega Romina Bocco, con quien participamos en la Cátedra de Relaciones Humanas y Desarrollo de la Comunidad de la Escuela de Nutrición. Así que bueno, ella le voy a dar el espacio para que haga la presentación y después podemos seguir conversando. Bueno, Romy. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, me tocó la responsabilidad de la presentación de nuestro trabajo. Bueno, nuestro trabajo está centrado principalmente en el análisis que nosotros hacemos desde una de las asignaturas de la Escuela de Nutrición. Somos docentes, 3 autoras, Nilda Perovic, Erika Soya, que también forma parte del equipo de la cátedra,
y yo. Y nuestro trabajo tiene que ver con analizar una experiencia que venimos trabajando sobre educación experiencial. Vamos a presentar un video, pero nosotros lo titulamos El currículum y las prácticas de extensión en educación experiencial, como una unidad pedagógica de la asignatura Relaciones Humanas y Desarrollo de la Comunidad de la carrera Licenciatura en Nutrición. Esta es una de las asignaturas de la cual nosotros estamos a cargo. Bueno, el trabajo entonces tiene que ver con mostrarles una experiencia concreta que nosotros llevamos a cabo dentro de la práctica, y vamos a ver si ahora me sale el videíto y si se escucha sobre todo, ¿sí? Me van a avisar. Este es el eje que estamos trabajando. Ahí vamos a ver. Relaciones Humanas y Desarrollo de la Comunidad es una asignatura optativa que forma parte de la currícula de formación académica de la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Cada año se inscriben y optan por cursar esta materia entre 110 y 130 estudiantes. Las prácticas de extensión en educación experiencial realizadas a través de actividades en la comunidad están incorporadas en el currículum de la asignatura desde el año 2016 como una estrategia de enseñanza pedagógica destinada a relacionar el aprendizaje académico con la vida social. Viabiliza una manera nueva de hacer, aprender y enseñar desde la interacción social y académica, propiciando el encuentro con las comunidades en el propio territorio. El objetivo de este trabajo fue recuperar los aprendizajes que los estudiantes ponen en valor a partir de sus prácticas de extensión en educación externa de Córdoba durante los años 2018 y 2019 como herramienta para repensar el currículum. Para desarrollar esta experiencia, se conformaron grupos de trabajo, quienes de manera autogestiva buscaron una organización social con anclaje territorial que les permitiera realizar sus actividades y les facilite también la inserción en la propia comunidad. La finalidad del trabajo fue llevar a cabo un proceso de inserción comunitaria a lo largo de todo el cuatrimestre, utilizando herramientas teórico-metodológicas propuestas por la asignatura. Dicha experiencia debió ser plasmada en un trabajo final integrador como parte del proceso evaluativo de la asignatura. Entendiendo la complejidad que implica un análisis situacional comunitario y los tiempos acotados de la asignatura, en este trabajo práctico se propone llevar a cabo y sistematizar el primer paso en todo proceso correspondiente al diagnóstico social comunitario, la familiarización con la comunidad. Es importante resaltar que la actividad se desarrolla bajo los matices del campo académico, bajo formas académicas y tiempos académicos, que no se pueden soslayar. Por tanto, entendemos la importancia de que el grupo pueda aclarar los alcances y limitaciones del trabajo con los miembros de la comunidad sin generar expectativas que no podrán cumplimentar, dado que no se encuentran enmarcados en los objetivos de este trabajo práctico. Para el trabajo de campo se trabajó promoviendo una escucha activa con miembros de la comunidad. Para ello se propició el conocimiento y utilización de herramientas etnográficas como el cuaderno de campo y entrevistas en profundidad, remarcando constantemente los aspectos éticos de su aplicación. Simultáneamente, en los espacios áulicos, se diseñaron e implementaron actividades teórico-prácticas utilizando diferentes estrategias pedagógicas
vinculando los contenidos de la asignatura con el proceso que venían desarrollando. En las mismas se los invitó a cuestionarse sobre sus propias prenociones y prejuicios sobre lo comunitario y su funcionamiento. El propósito del trabajo es generar instancias problematizadoras situadas en un territorio que le permita al estudiante trascender el abordaje de conocimientos teóricos abstractos, tomar contacto con la realidad social y ampliar la mirada durante los procesos de trabajo en comunidades, incluyendo aspectos psicosocioculturales. Esta práctica ubica al futuro licenciado en nutrición en un contexto que debe conocer e interpretar en su complejidad para que pueda ser capaz de identificar su campo de acción y posicionarse en forma reflexiva frente a dicha experiencia. La finalidad de esta dinámica fue que la propuesta de trabajo territorial estuviera en sintonía con los ejes teóricos propuestos en el espacio curricular, asentando todo el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre el principio de una unidad pedagógica. Para reconocer los aprendizajes vinculados a esta práctica, se analizaron las reflexiones individuales que cada estudiante dejó plasmada como parte del proceso evaluativo. En estas voces que rescatamos, pudimos reconocer el valor de los y las estudiantes, le dan a este recorrido como un conjunto de vivencias en la comunidad que se convirtieron en experiencias y estas fueron reconocidas como un aprendizaje potente. Este análisis, además, nos permitió evaluar y reflexionar acerca de lo trabajado, identificar aciertos y dificultades y proponer un constante replanteo del proyecto curricular que se va ajustando constantemente a estas prácticas de extensión en educación experiencial. El desafío que se nos presenta es generar espacios comunitarios articulados con proyectos interdisciplinarios que permitan la inserción de estudiantes en un proceso sostenido y generado en base a las propias necesidades de las comunidades. Desafío que ya está encaminado. Muchas gracias por su atención. Bueno, espero que se haya escuchado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, un poquito lo que relataba el video de una manera más acotada es el trabajo que venimos realizando desde la asignatura, retomando un poco lo que trabajaban otras compañeras de las otras experiencias y lo que planteamos nosotros como desafío, que bueno, que se nos truncó en este año con la pandemia, tenía que ver con la inserción de los estudiantes en proyectos concretos. Nosotros, todos los estudiantes van al territorio, por cuanto es un gran desafío, porque son alrededor de 90, 100, 120 estudiantes que tienen que ir durante todo el cuatrimestre. La cátedra está conformada por 2 docentes, Nilda y yo. El resto de las compañeras, digamos, docentes están ad honorem. Entonces, bueno, el acompañamiento de la totalidad de los estudiantes en el territorio es un gran desafío. Las tutorías son semanalmente, pero sabemos, digamos, que en este deseo de tampoco tener prácticas extractivas, como pusimos en el video, siempre aclarando cuáles son el marco de trabajo, nosotros nos proponíamos para este año que los estudiantes puedan insertarse en un proyecto concreto. Ya veníamos haciendo acuerdos y convenios para que pudiera ser una práctica sostenida en los territorios y no un ingreso y un egreso sin ningún aporte, por así llamarlo, significativo por parte de los y las estudiantes que transitan este corto plazo por nuestra asignatura. Bueno, esa es nuestra presentación y después si hay alguna pregunta la dejamos para el final.
Bueno, muchas gracias, Romy. Bueno, felicitarlos primero a todos por las presentaciones y los proyectos que están desarrollando y llevando a cabo, cada uno desde el lugar, desde la institución o de los territorios, que están haciendo todas estas prácticas también integradas, ¿no? Vamos a abrir para preguntas. Primero, no sé si quieren hacer preguntas sobre los proyectos, si quieren agregar algo sobre los proyectos que hagan ya quedado pendientes, si quieren preguntarle a algún compañero cuestiones específicas que hayan quedado dudas sobre las presentaciones. Bueno, vamos a abrir un poquito esta parte más de diálogo y también de construcción colectiva en relación, digamos, a este tema que estábamos conversando. ¿Lo hacemos así, activamos el micrófono? Sí, pueden pedir la palabra y vamos abriendo las preguntas. Bueno, yo quería hacerle una pregunta al equipo de Catamarca sobre, bueno, no sé si quizás me distraje o si hablaron del número de estudiantes que participan en el proyecto de extensión y cómo vinculan este proyecto de extensión con los contenidos de las asignaturas que participan en este proyecto. Bien, el proyecto es un proyecto de investigación o extensión, digamos, ¿no? Así lo definimos nosotros. En ese marco del proyecto trabajan 18 personas. Trabajamos 18 personas, hay estudiantes, no todos los estudiantes son de las dos asignaturas y de las carreras que nosotros estamos dictando en la facultad, y a eso se suman todos los años, digamos, las cortes de estudiantes de las dos asignaturas a cargo que tenemos. Sociología en el profesorado de geografía y sujetos pedagógicos y contextos en el profesorado de ciencias de la educación. ¿Sí? Nosotros estamos ya haciendo a este momento, en este año, ya haciendo propuesta, digamos, de formalización, tendiendo a la cursización, digamos, ¿sí? De la extensión, porque estamos proponiendo actividades, prácticas específicas, que no son prácticas sociocomunitarias, sino que ya tendrían que ver, digamos, con un antecedente que pretendemos de curricularización, que hay como mucho camino todavía por hacer aquí en Catamarca, en nuestra facultad, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque todavía estamos con una gran parte de las prácticas extensionistas y de las propuestas de extensión con las otras lógicas, digamos, que uno puede tomar para posicionarse en el trabajo de extensión, ¿no? La lógica de la transferencia, por ejemplo, todavía está muy fuerte, la lógica de la vinculación. Entonces, nosotros obtenemos esto nos permite un doble plus a nosotros, ¿no? Un poco la integralidad de las funciones tiene que ver con esto, digo, en la docencia, por ejemplo, o en la formación docente, con esta cuestión de que los estudiantes puedan conocer realidades, puedan problematizar realidades, puedan discutir inclusive las realidades sociales, digamos, y comunitarias de las que ellos son parte, ¿sí? Entonces, porque entendemos que para generar prácticas educativas o propuestas de enseñanza que tengan ese propósito de emancipación o de transformación de este orden global, capitalista y extractivista, como estuvimos hablando, hay que considerar esto, digamos, ¿no? Entonces, también ahí aprovecho para decir que yo vinculo nuestra experiencia con lo que decía Mónica. Nosotros los primeros años trabajamos dentro del sistema educativo con prácticas extensionistas y después hemos pensado que eso refuerza un contexto fragmentado, digamos. Entonces, siempre vamos en el sentido de que las propuestas o la profesión docente tiene que considerar con todo el peso un contexto educativo, un contexto áulico,
y dejamos mucho de lado todo lo que sea contexto social o sociocultural, ¿no? Entonces, bueno, para invertir un poco ese sentido también de la jerarquización de saberes, de la concepción de educación hegemónica, disputamos desde esos lugares, digamos nosotros, ¿no? Es como muy importante para nosotros poder sostener este espacio, porque ahí también alimentamos nuestros procesos desde la experiencia de transformación como investigadores, por ejemplo, ¿sí? Entonces tratamos de generar una experiencia que tenga que ver con el aprendizaje de una práctica investigativa alternativa, ¿sí? Y en eso de lo alternativo decimos una práctica otra, digamos, ¿no? Disputando desde la lógica teórica, epistemológica, las formas de hacer, las formas de relacionamiento, las formas de producción de conocimientos, el uso, digamos, la utilidad que se le da a los conocimientos, ¿sí? Disputando en este espacio académico en el que nosotros estamos. Bueno, entonces los estudiantes tienen esa doble posibilidad, ¿sí? Por un lado, la idea de revisar, digamos, esa concepción individualista, digamos, que construye el sistema educativo en esta sociedad contemporánea de las subjetividades, ¿sí? Con esa especificidad y esa marca, para mirar como alternativa formas otras de vida, como la comunitaria, digamos, que se está recreando en esa comunidad educativa que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y por otro, la idea de pensar como contextos educativos o contextos para nuestras prácticas profesionales como docentes que tienen que ver no solo con el entorno áulico o dentro del educativo, digamos, sino con condiciones que a veces las definimos como por fuera, pero que nosotros entendemos que forman parte de esto. Digo, no por casualidad las ciencias sociales modernas han sido partícipes de este proceso, digamos, que nosotros estamos describiendo global de extractivismo, de despojo, de explotación capitalista. Entonces, han sido parte del dispositivo. Entonces, también discutimos eso, digamos, ¿no? Desde el aula, desde los estudiantes, desde la experiencia y desde nuestra experiencia como investigadoras. Muchas gracias. Sí, no sé, Romy, si respondió a tu pregunta. Hay una pregunta de Alejandra para Roxana, que dice, ¿podrá desarrollar lo que nombró sobre el aspecto ético de su trabajo? Roxana, si nos podés comentar este punto. Sí, que fue un poquito lo que quedó por fuera de la ponencia, digamos, que iba a comentar cuál era el marco ético y político, digamos, que sustenta nuestro accionar, que de alguna manera, como decía Mónica, mi compañera, ya hace 13 años que estamos con el proyecto, pero que en este contexto de pandemia, bueno, volvemos a repensar y revalorizar. Y en ese sentido, digamos, nos basamos en la Ley Nacional de Educación, la 26.206, en donde, bueno, propiciamos la educación como derecho de los sujetos, como prioridad nacional, como política de Estado, y en este sentido el espacio de foro, que es el dispositivo que presentamos, nos está permitiendo reflexionar, digamos, e intercambiar estrategias psicoeducativas para traccionar en inclusión educativa, ¿no? Que es muchas veces lo que a veces aparece en términos de política, pero a veces también cuesta ver cómo tracciona eso de la inclusión educativa en la realidad que estamos viviendo, sobre todo la complejidad ahora por el contexto de la pandemia. Un segundo marco que tomamos es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 26.061, que avanza, digamos, en recuperar el derecho a la dignidad y a la integridad personal también. Y en este sentido, cuando trabajamos con los referentes institucionales, sabemos que de alguna manera estamos cuidando también y garantizando esos derechos
de quienes son los principales destinatarios de la acción educativa. Nosotros estamos trabajando principalmente con escuelas secundarias, algunas primarias, y con adultos, modalidad adulto no tenemos, pero en ese sentido también sostenemos el espacio de foro y el intercambio con las referentes como una posibilidad también de cuidar los derechos de los destinatarios de los niños, niñas y adolescentes. Y otro marco también que tomamos y que estamos repensando permanentemente es la Ley de Salud Mental, ¿no? La 26.657, en donde reconocemos la salud mental como un proceso determinado por diferentes componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos. Y en este contexto, obviamente, nos deja muchas preguntas, interpelaciones, ¿no? Sobre el impacto que estos acontecimientos van a tener sobre la salud mental y están teniendo sobre la salud mental de nuestras poblaciones. En nuestro accionar, digamos, entendemos que es intervenir con dispositivos participativos como el foro, ¿no? Nos permite armar redes con las comunidades y a la vez abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, también basados en los principios de la atención primaria y la promoción de la salud, ¿no? Decíamos con mis compañeras que el foro está siendo como un espacio expresivo y reflexivo, ¿no? Sobre las diferentes formas en que podemos reforzar, restituir, promover lazos sociales. Y esta es una función muy privilegiada de los profesionales de la salud mental, eso de generar lazo, contención y escucha, pero que está siendo también, por lo que veo de las diferentes experiencias que compartimos acá, de la escuela, ¿no? De la escuela, esto de generar lazo, restituir, promover formas de encuentro, ¿no? Bueno, esto en grandes rasgos el marco ético que siempre ha sostenido nuestro trabajo, pero que en este contexto nos está permitiendo también dar nuevos sentidos y significado a la extensión universitaria, ¿no? Estamos encontrando nuevos modos de hacer extensión universitaria, porque claramente, bueno, se están viendo interpelados muchos contextos, ¿no? Muchas articulaciones, el terreno, lo que les comentaba Mónica, que nosotros hemos discutido mucho esto de la práctica en terreno, con terreno, cómo propiciamos ese encuentro con los actores y que también la noción de prácticas también está inclusive, ¿no? Bueno, no sé si respondí ahí, Alejandra. Gracias a vos. Yo quisiera preguntar ahí a Mónica sobre la experiencia en el espacio de escuela hospitalaria por un lado y por otro lado al equipo, digamos, de comunicación de Eliana, creo que es, bueno, el grupo de Eliana, sobre la cuestión de la promoción de salud, digamos, qué supuestos contiene eso de la promoción de salud, si es algo que va por un sistema de salud, digamos, estatal, o si es algo, una propuesta que está abierta a formas, digamos, alternativas, ¿no? De cuidado de la salud y de sanación, digamos, cuando tenemos situaciones de enfermedad. Eso muy interesante me parecieron esos puntos. Nosotros algo estamos trabajando sobre educación hospitalaria, pero muy poquito, por eso le preguntaba también a Mónica. Bueno, en ese sentido, la que tiene que responder es Roxana, porque ella fue la docente supervisora de esas prácticas ahí en la escuela hospitalaria. Así que ahí le cedo la palabra a mi compañera. No te entendí bien la pregunta, Mariela. ¿Cómo podríamos pensar la experiencia esta con la escuela hospitalaria? Si podés reformular. Digo, porque todo lo del foro y esto viene con desde otras realidades o escuelas comunes o sistema común. Me parecía interesante si pudieras decir algo sobre la experiencia en la modalidad hospitalaria, digamos, ¿no? Con una modalidad muy específica y muy particular también, sobre la cual aquí en Catamarca tenemos solo nivel inicial y nivel
primario, por ejemplo, implementado y todavía hoy no tenemos nivel secundario. Entonces, claro, es re importante es más. Hay mucho de la experiencia hospitalaria y domiciliaria que nosotros hemos tomado de hecho, en los primeros tiempos de capacitación. Tomamos mucho esa experiencia que acompañamos 2 o 3 años a practicantes haciendo práctica en la escuela hospitalaria y domiciliaria. Y a raíz de esto de la pandemia, trajimos mucho esas experiencias porque ya en ese momento los practicantes acompañaban a domicilio, digamos, y los procesos educativos tenían la singularidad de darse inclusive en los domicilios, porque en muchos hospitales, hasta inclusive, no tenían aulas o no tenían estudiantes en las aulas y entonces se hacía en domicilio. Y esa experiencia de la particularidad o las características que adquieren los procesos educativos en domicilio es algo que se está viendo ahora, ¿no? En donde inclusive trae muchas complejidades y muchas problemáticas, porque se mezcla lo doméstico, el espacio aula ha cambiado, bueno, las formas de acompañamiento de los docentes es distinto, ¿no? Este año puntualmente no tenemos prácticas ahí en la escuela hospitalaria, ¿no? Sino en la escuela común. Pero nos ha servido mucho esa experiencia para repensar formas, digamos, bueno, estrategias psicoeducativas que se puedan llevar a cabo también en este contexto, ¿no? De hecho, cómo se pueden elaborar algunas estrategias entre estudiantes que no se conocen entre sí, como nos pasó en un momento en la escuela hospitalaria y domiciliaria, y como nos está pasando ahora, por ejemplo, con estudiantes de primer año que no se conocen, ¿no? Y están ingresando a la escuela y no se conocen, o no conocen la escuela. Bueno, y ahí estamos pensando. Sí se complica un poco más el tema con las referentes institucionales, de hecho, por eso este año no pudimos llevar a cabo ahí una experiencia en la escuela hospitalaria porque no tienen gabinete. Acá en Córdoba hay 2 escuelas hospitalarias, una de ellas cuenta con gabinete psicológico, digamos, o equipo técnico profesional, y la otra no. Y en ese sentido se dificulta mucho acompañar los procesos. Pero sí, es todo un desafío poder pensar esto de la virtualidad también para la escuela domiciliaria y hospitalaria. Buenísimo. Muchas gracias. Por nada. Yo tengo una pregunta para hacerle al equipo de Eliana, Eugenio, porque no me quedó muy claro de qué se trata el espacio, digamos, qué actividades se realizan ahí y cómo lo articulan con la docencia. Si se desprende de ahí, del posgrado que realizan en la Universidad Provincial de Córdoba, o se plantean como espacios diferenciados, bueno, un poquito si pudieran como ampliar eso. Sí, mala mía por no poder orientar un poquito lo que fue esta presentación al principio. Pero intentando responder ambas preguntas, primero lamento un montón que no esté con nosotras nuestra compañera Jennifer en este momento, porque ella les podría hablar un montón sobre lo que es la salud. Pero en líneas generales, un poquito como equipo, nosotros entendemos la salud desde una perspectiva integral, ¿no? Como no solamente la ausencia de la enfermedad. En ese sentido, intentamos hacer un trabajo territorial. Ahora, ¿qué sucedió? Como intentando abordar en puntual, por ejemplo, lo que es la salud integral de las personas trans. Al ir a territorio nos encontramos con un montón de saberes y sentidos que estaban ahí, que no estaban siendo tomados ni desde la academia de la salud. No estaban siendo integrados, ¿no? Como entender la salud como integral para personas trans es muy complejo, ¿no? Se trata de como, que en eso de Eugenio seguramente después podés como profundizar un poquito o iluminar este tema. Pero como grupo, nosotros justamente intentamos hacer eso, intentar construir
no solamente hacer una promoción de la salud, hacer una campaña e ir, sino como con ese proceso de construcción y ponernos a dialogar con territorio, producir también contenidos para hacer la promoción de la salud. Entonces, en esos encuentros, ¿no? Y empezar a incorporar dentro de nuestro equipo a personas que tienen conocimientos en territorio, que no necesariamente están en la academia, porque pudimos empezar a hacer un equipo más multiactorial, ¿no? Entonces se incorpora Eugenio, se incorpora Jennifer, nos incorporamos nosotras como estudiantes de comunicación en su momento, y disputando mucho a nivel interno de equipo, bueno, cómo se hace la promoción de la salud de una forma no extractivista, con conocimientos que están ahí, pero que no están siendo legitimados, creo que es la palabra que podríamos decir, ¿no? Porque se los toma, se habla sobre eso, se dice como sí, acá existen, hay personas, pero no se los legitimiza como decir, no, tiene que venir un profesional de las ciencias médicas, un profesional de la psicología, un profesional de otras áreas que tienen, entre comillas, perspectiva de género para poder trabajar esos temas, ¿no? Entonces, como es esto de lo que se trata este concepto del no tutelaje. Bueno, no, eso lo corremos un poquito, acá hay conocimientos, los validamos y los presentamos. Ahí empieza como a surgir esta necesidad de pensar como, bueno, necesitamos como roles, no solamente de te filmo y contás con tu voz, porque también eso se posiciona desde un lado como dar voz a los que no tienen voz, como si no tuviesen voz, ¿no? Como no es la idea, sino como intentar superar un poquito ese concepto y trabajar de una forma más dialogada y en conjunto. Bien. Yo quisiera agregar también que de alguna forma, ¿no? Es el nexo, se ha planteado un nexo entre la posibilidad de comunicar, ¿no? Estas acciones, la posibilidad de tener una herramienta comunicacional que permita visibilizar cosas que quedan invisibilizadas dentro del sistema o que de alguna manera están siendo visibilizadas a través de un ojo único, que es el ojo académico o el ojo de las personas cis, ¿no? Que vienen a explicar un poco cuáles son las necesidades de las personas trans en los ámbitos en donde se replican estos saberes, ¿no? Se replican los saberes médicos, se replican o se hablan sobre los saberes y las necesidades de la población. Cuando en realidad ese lazo y nexo directo que se necesita siempre ha sido coartado por la academia y hemos tenido que, nosotros y nosotras, tratar de regular alguna forma de poder tener acceso a ciertos mecanismos como el de la salud y el de la comunicación, ¿no? Fuera de los ámbitos institucionalmente legalizados para eso o que institucionalmente están legitimados para eso, ¿no? Y hemos siempre quedado por fuera, ¿no? En Cúbica creo que se ha dado la oportunidad de que hayamos podido ingresar estas experiencias personales, estas estrategias de la población LGTB con un grupo, poder armar un equipo interdisciplinario, ¿no? Y entendiendo lo interdisciplinario no en términos académicos de vuelta, no en términos de títulos profesionales, sino de experiencias de vida y de cuestiones que hacen a la supervivencia y a estrategias que tienen que ver con otorgarle sentidos a las identidades, ¿no? Otorgarle sentidos y posibilidades de existencia. Entonces, desde ese lugar se trató y se trata de comunicar, ¿no? Y estas posibilidades de otorgarle sentido a nuestras existencias, sin hablar de nuevo, sin el tutelaje de espacios que legitiman saberes y deslegitiman otros, ¿no? Sino desde un espacio de una construcción plural en donde todos podemos hacer uso de la palabra, pero sobre todo somos escuchados y escuchadas. En el tema de la salud, específicamente trans y travesti, los protagonistas somos las personas trans y travestis, las que estamos hablando y las que estamos de alguna manera conduciendo estos espacios a la hora de poder comunicar lo que está sucediendo en nuestra población. Yo quisiera agregar también
al equipo de Cúbica. O sea, ¿cómo ven la importancia de sumar, digamos, estudiantes en todos los procesos, ya sea de grado o de posgrado, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia? Porque, bueno, hablábamos también, digamos, de estas diversidades o de esta multidisciplina, no solo desde las profesiones, sino desde las experiencias. ¿Cómo ven, digamos, la posibilidad de que también el recorrido, digamos, de los estudiantes puedan ir incorporándose a estas prácticas extensionistas para de alguna manera fomentar, digamos, desde otros espacios, bueno, esto que vienen ustedes haciendo? Yo lo que puedo hablar, y creo que Eliana después podría aportar muchísimo más, pero es la experiencia quizás directa. Yo como estudiante de comunicación, ¿no? Cómo hemos sentido siempre que de alguna manera hemos aportado, hemos sido involucrados en un tercer, cuarto, quinto momento en donde se forman espacios, en donde se trabajan cuestiones que tienen que ver con género, diversidad, salud, que de alguna manera vinculan a la población trans y travesti. Siempre hemos sido incorporados en espacios cuando ya se han formado los equipos, se han constituido los equipos y se vienen y se nos llaman para comunicar alguna cosa y luego dejamos de participar en esos espacios, ¿no? Creo que es la primera experiencia, por lo menos que yo conozco en mis 46 años de manifestar mi identidad trans, la primera experiencia en donde la construcción se ha dado en forma de equipo y desde un primer momento pensándonos como todos actores y actoras de esta intención de armar este equipo y de comunicar lo que se va logrando en este equipo, los saberes, ¿no?, que se van integrando y las formas. Y en esto, para mí ha sido muy importante, por ejemplo, el trayecto en su formación de Eliana, ¿no?, que también se incorporó a los espacios trans y travestis durante muchísimo tiempo para poder entender nuestras lógicas sociales, nuestras necesidades, también Florencia, nuestras prácticas, nuestras formas de lenguaje, ¿no? Y desde ese lugar poder incorporar nuestras voces en un sistema, como dije, absolutamente horizontal. Me sumo a la respuesta de Eugenio. Podemos hablar con Eli desde el lado de estudiantes. Nosotras nos incorporamos a Cúbica en el momento que estábamos realizando nuestra tesis de grado, que se trató sobre un dispositivo que hablaba sobre el acceso a la salud de la población trans de Córdoba. Y bueno, desde el lado de hoy como egresada, podemos hablar desde... En Cúbica, cada persona que se suma, sea estudiante, sea egresada, sea profesional, se incorpora desde el lugar en el que quiere formar parte. Nosotras en su momento nos incorporamos a partir de este proyecto, ¿sí? A partir de un taller que se realizó dentro de este seminario de comunicación y salud, por eso resaltaba la importancia que tiene no solo el laboratorio fuera de la facultad, sino por dentro también. Y en este momento se han incorporado 3 estudiantes de comunicación, en los cuales cada uno tiene un rol específico, siempre rondando la comunicación o la promoción de la salud, pero desde el lugar en el que más cómodos se sienten, digamos, desde el lado de la producción de un podcast, desde el lugar de la producción, por ejemplo, de un newsletter, en el cual se pueden incorporar producciones gráficas, desde el lugar de una producción audiovisual, digamos, esta promoción o esta comunicación de la salud se incorpora a partir de la misma experiencia, pero siempre desde esta parte, desde esta horizontalidad y desde esta no incorporar a las voces, sino hacer hablar a los protagonistas de cada tema que se va tocando. Bueno, ya tenemos algunas personas que tienen que ir a otras actividades, así que vamos a cerrar. Primero, bueno, darles las gracias
a todos por la participación, realmente todas las exposiciones han sido excelentes. También creo que el foro es un espacio reflexivo, ¿no? Donde con todas estas experiencias vemos cómo se pueden promover, digamos, espacios transformadores con algunas dimensiones, como ustedes hablaron en sus exposiciones, el reconocer la diversidad, los procesos dialógicos y críticos, la pluralidad de conocimiento, prácticas alternativas, ¿no? Prácticas educativas alternativas, recuperar también la cultura, los conocimientos tradicionales. Entonces, cómo también, digamos, a partir de estos espacios podemos cambiar nuestra mirada o podemos aportar de una manera más reflexiva a todos estos procesos extensionistas y, digamos, a esta mirada integral de la extensión, la investigación y la academia, ¿no? Así que, bueno, muchísimas felicidades a todos por las experiencias que presentaron. Realmente creo que esto enriquece la práctica diaria también desde el lugar que cada uno ocupa y, bueno, que tengan muchísimos éxitos en el proyecto que están concretando actualmente. Que tengan muy buenos días todos.